Bueno, tengo nuevos documentos exclusivos del escándalo de las valijas. ¿Te acordás del caso, no? Este avión privado de Leonardo Scaturice, una persona supuestamente vinculada con los servicios de inteligencia en la Argentina, que se convierte en una especie de millonario en Estados Unidos, compra Flybondi, etc. Y este avión que viene con una única pasajera que atraviesa la aduana sin que nadie la controle, Laura Belén Arrieta, con 10 valijas o bolsos. Esto ocurre el 25 de febrero y lo da a conocer Carlos Pañi el 10 de marzo y dice, supuestamente pasa por una orden política superior de que no la controlaran. Porque dicen que la semana pasada apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita Laura Belén Arrieta. Aparentemente llegó en un vuelo privado desde Miami con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas. Y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica y la aduana, una orden de arriba dijo, no hay que mirar nada acá. Yo te voy a mostrar hoy evidencia, documentos de sociedades, de relaciones comerciales, de contratos en la Argentina y en el extranjero, empresas cáscara, offshore, en Panamá, en la Florida, en Belice, en Nevada, en Delaware, que te van a mostrar tres cosas. Primero, te van a mostrar que Leonardo Scaturice y en alguna medida también Laura Arrieta tienen una relación larga de años con Daniel Haddad, o sea, con Infobae. Y te voy a mostrar también la cobertura mediática que Infobae viene dándole hace unos 10 años a Leonardo Scaturice, a sus empresas, a sus negocios en la Argentina, a sus negocios con el Estado en la Argentina, o a los negocios de personas relacionadas con él, con el Estado en la Argentina. Segundo, te voy a mostrar documentos de la relación de Leonardo Scaturice con personas que en la Argentina han estado involucradas penalmente, de manera formal, con grandes casos de corrupción. No estoy hablando del gobierno de Milei, estoy hablando de los últimos 20 años de la Argentina. Te voy a mostrar, por ejemplo, la relación de Leonardo Scaturice con Maximiliano González Kunz, una persona que está siendo investigada ahora, recientemente, digamos desde hace muchos años, pero todavía está siendo investigada en la causa de la embajada paralela con Venezuela, una causa que tiene que ver con hechos que ocurrieron en la época del gobierno de Néstor Kirchner. Te voy a mostrar la relación de Leonardo Scaturice también con una persona que se llama Aldo Javier Limardo, que es alguien que está procesado en la Argentina, recientemente procesado, porque las cosas llevan mucho tiempo en la justicia argentina, en relación a la mafia de los contenedores, la mafia de la aduana, un desprendimiento de esa super causa vinculada con hechos, sobre todo el último gobierno de Cristina, 2012, de Cristina Kirchner, 2012-2015, pero también del gobierno de Macri. ¿Te acordás de Juan José Gómez Centurión, un milico que me cae pésimo, pero que Macri lo designa director en la aduana y el tipo apenas asume, hace una denuncia formal en Procelac por contrabando, narcotráfico, etc. Y se come una mega operación que lo deja fuera del cargo por unos meses, después termina no siendo nada relevante y el tipo vuelve a la función pública. Pero ¿te acordás de aquello que había denunciado Gómez Centurión? ¿Te acordás quién le hizo esa operación supuestamente? Bueno, una empresa que se llamaba C3 Consulting Sociedad Anónima. ¿De quién era? De Leonardo Scaturice. Te voy a mostrar algunas cositas más en relación a esto y por qué creo que podía interesarle a Leonardo Scaturice y a su empresita supuestamente de servicios de inteligencia paralelos, como se dijo, esto no es algo que esté probado. ¿Por qué podía interesarle esto, considerando que él tenía a la vez de esa época vínculos societarios en Estados Unidos con una persona que estaba procesada en la causa de la mafia de la aduana? Tercero, te voy a mostrar las relaciones de Leonardo Scaturice con negocios con el Estado en la Argentina, negocios lícitos, contrataciones directas, licitaciones, etcétera, que lo han hecho acreedor a lo largo de los años de millones de dólares. Esto no es algo solamente de ahora del gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, contratos con empresas vinculadas a Scaturice en la época de la pandemia a través de la Cámara de Diputados que estaba en manos en ese momento de Sergio Massa. Estamos hablando de hechos que atraviesan todos los gobiernos de la Argentina, por lo menos de los últimos 20 años y tal vez más allá también. Vamos a hablar de espías, vamos a hablar de sociedades offshore, de una estructura de sociedades cáscara en Estados Unidos, en la Florida, en Nevada, en Delaware, en el Caribe, en Panamá, en Belice. Y vamos a hablar del poder permanente en la Argentina, ese que a veces está como sobreideologizado y discute ideológicamente supuestamente con la izquierda o con la derecha, en general discute con la izquierda, pero que en realidad hace negocios con todos los gobiernos, ¿no? Si te estás preguntando, como me preguntaron algunos, ¿por qué se habla poco de este caso? ¿O por qué se habla poco en estos términos de este caso? ¿Por qué pocos partidos están interesados en esto? ¿Por qué pocos medios y periodistas están interesados en esto?
Hoy lo vas a entender. Los documentos que yo te voy a mostrar no los vas a ver en ningún otro lado. Primero porque no los tienen, pero especialmente porque no los buscan. Creo que si yo hiciera una carpeta y se los mandara, tampoco los publicarían. En las últimas semanas hubo algunos movimientos bastante fuertes de silenciamiento, llamados, no digo presiones, pero llamados telefónicos, yo también los recibí, para que no se hablara de esto. Y no se habló. ¿Y por qué no se habló? ¿Por qué pensás vos que la mayoría de los periodistas en la Argentina y de los medios son susceptibles a estos llamados? Es bastante fácil la respuesta. Yo la escribí en la teoría en mi libro sobre la máquina de la corrupción cuando dije la corrupción en la Argentina es un problema estructural, es un plato del que comen todos y como comen todos nadie quiere dejar de comer, entonces nadie va a romper el plato, nadie pone en riesgo eso. Bueno, acá lo puedo ver en términos reales muy concretos. ¿Por qué son susceptibles a esos llamados? Porque tienen algo que perder, digamos, porque les deben favores, porque alguien alguna vez se subió a algún avión privado de Escaturice, porque alguien consiguió un trabajo en algún medio de comunicación o lo que fuere, porque les deben favores, les deben algo, todos les deben algo. Y si no les deben, les temen. ¿Y sabes en qué estados ocurre esto? Los estados mafiosos. Yo no quiero un estado mafioso en la Argentina, así que vamos a hablar de esto. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar. Primero, yo tengo una relación de aprecio personal por Daniel Haddad. Yo trabajé en Infobae, fui monotributista, pero trabajé en Infobae desde octubre de 2021 a octubre de 2023, o sea, durante 2 años. Y le estoy muy agradecida. A mí esa oportunidad que él me dio me permitió irme, al menos momentáneamente, a un trabajo que no me gustaba nada, o por lo menos en ese momento no me gustaba ya mucho. Y es una persona por la que yo tengo realmente un aprecio personal. Yo no salí a investigar esto. Hice un primer video, pueden ver en mis redes sociales, cuando estalló este escándalo, estaba buscando otra cosa y encontré que Escaturice, lo pueden ver en el video, había hecho una operación con su mujer bastante sospechosa a mi juicio, una operación inmobiliaria con hipotecas justo el día antes de que el avión llegue a la Argentina, o sea, el día que el avión sale de la Florida, en esa misma ciudad, él hace una operación que le permite tener como blanco casi 6 millones de dólares. Yo hice un video, bueno, y a raíz de eso continué investigando porque es lo que sé hacer, porque hace 20 años que hago eso, y lamentablemente me encontré en el camino con Daniel Haddad. No es algo que yo busqué y es algo que realmente hubiera deseado no encontrar. Pero lo tengo que mostrar. Primero porque es una cuestión de interés público, esto me parece innegable. Segundo porque nadie lo está diciendo y esto hace que me resulte aún más necesario hacerlo, especialmente cuando hay llamados, no quiero decir presiones, pero sí llamados a mucha gente para que no se hable de esto. Eso hace que a mí me resulte aún todavía más relevante en términos de la necesidad en una democracia constitucional de que las cosas se sepan, pues decirlo, porque tengo la intención justamente haciendo estos videos y estas cuestiones de decir algunas cosas que creo que no se están diciendo y que posiblemente sigan sin decirse. Entonces, es una cuestión de interés público, hay presiones para que no se hable de esto y además me puse a pensar cuando me encontré con esto, en mi tiempo en Infobae, en esos 2 años, perdón que me tomo un tiempo para esto, me parece importante. Infobae, en la época en que yo estaba ahí, al menos yo hace rato que no lo leo, no lo sigo, era un medio muy plural. A mí siempre me interesó eso, me parecía que era la ganancia que tenía ese medio. Escribía todo el mundo, escribía yo que era feminazi para algunos y escribía Claudia Peiró que pensaba que yo era una feminazi. Escribían los troscos, escribía, digamos, era un medio plural y eso estaba buenísimo. Yo no tuve ningún tipo de condicionamiento mientras estuve ahí. Digo, escribí en buena medida sobre lo que quise, con algunos lineamientos editoriales mínimos casi que de decoro o de cuestiones de ese tipo. Ahora sí recuerdo que había un tema tabú y eran los servicios de inteligencia. Yo pude hacer un video una vez sobre la AFI, digamos, muy, digamos, no relevante, una cosa muy descriptiva, qué es la AFI, qué sé yo, una cosa muy sonsa. Pero el tema de los servicios de inteligencia es un tema realmente tabú. Entonces, cuando me topo con esto, bueno, me resulta una obligación moral decirlo y realmente no lo estoy disfrutando, no es algo que esté buscando hacer. No tengo nada más que agradecimiento y real aprecio personal. Aún después de haber visto todo esto, sigo teniendo un aprecio personal por Daniel Haddad, porque el afecto no tiene que ver con otras cuestiones a veces. Entonces, primera aclaración, eso. Segunda aclaración, no estoy acusando a nadie de un delito, ni siquiera de una ilegalidad, ni a personas físicas ni a personas jurídicas, a ninguna de las personas que voy a mencionar. Solamente voy a mostrar
vínculos que he encontrado y que he podido documentar y después cada uno evaluará. Tampoco me corran con andar a hacer la denuncia a la justicia. No voy a hacer ninguna denuncia en la justicia, pues no creo en la justicia argentina. Así que si les interesa, autodenúnciense y consigan un sobreseimiento express como hacen muchas veces o como han hecho muchos a lo largo de la historia en Argentina. Yo no les voy a hacer ese favor. Ahora porque además no estoy acusando a nadie de nuevo de ningún delito. Lo que sí seguramente voy a hacer es alguna presentación administrativa en Estados Unidos en relación al sistema de prevención del lavado de dineros. Posiblemente lo estoy evaluando, estoy haciendo algunas consultas, pero posiblemente en la FinCEN, que es como la UIF de Estados Unidos, el organismo del Departamento del Tesoro que hace prevención y lucha contra el lavado de activos, porque considero, en el caso, estoy hablando de Scaturice, que hay una estructura de empresas, a mi juicio, cáscara, que tienen algunas relaciones, para mí, que ameritan tener una sospecha o al menos mirar un poco de información, sobre todo bancaria, a la que yo no puedo tener acceso, que es algo que debe hacer un organismo del Estado, para tratar de advertir si hay o no operaciones sospechosas de lavado de activos, como yo, en términos hipotéticos, considero que posiblemente haya. Pero no voy a hacer ningún otro tipo de denuncias en la Argentina y de nuevo no estoy acusando a nadie ni de un delito, ni de ilegalidades, ni de nada semejante. Voy a poner esto a disposición de la ciudadanía y cada uno evaluará. Tercera aclaración, yo no recibo pauta de ningún gobierno ni nacional, ni provincial, ni municipal, y ni de manera oficial ni de manera oficiosa, como algunos que dicen no recibo pauta, pero después tienen pauta de lotería provincial o de, no sé, de IPF o lo que fuera. Yo no recibo pauta de ningún tipo de gobierno. Y nadie me dice que tengo que hacer esto, no me interesa quién ayuda o deja de ayudar. Algunos me llamaron para decirme, no, pero bueno, ¿sabes quién está detrás de esto? ¿Quién hizo conocer esto? Porque los intereses, no me interesa nada. Por mí puede estar Darth Vader, chicos, del otro lado, como dije esta semana, tratando de recuperar la galaxia. No me interesa, porque hoy ustedes dicen que ellos son los malos y mañana son otros los malos. ¿Sabes qué? Son todos malos para mí. Entonces, basta de estas cuestiones. Lo que hay que hacer es empezar a mostrar las cosas y que la gente se informe y en todo caso tome la decisión y defina si hay uno que son los Sith y otros son los Jedi, o si son todos Sith que nos vienen empomando con la corrupción desde hace tantos años. Así que justamente porque no recibo pauta, etcétera, te invito a que te suscribas a mi canal, a que si tenés ganas me banques con un aporte, o que no me banques con nada, pero mires el video, lo compartas, o aunque sea te informes y tomes esto en consideración. Yo voy a poner a disposición de la ciudadanía toda la documentación que estoy mostrando en este video para que todos también puedan manipularla, ver, tal vez advertir cosas que yo no estoy viendo. Me parece que lo importante es que esto sea una suerte de comunidad y que podamos hacer justamente los ciudadanos y las ciudadanas el trabajo que no hace ni la justicia, ni los medios tradicionales, ni nadie. Entonces yo de mi parte voy a poner todo esto a disposición de la ciudadanía y que todos y todas podamos eventualmente encontrar cosas e informarnos de manera democrática. Así que si encontrás algo que yo no encontré, avísame. Si tenés algún dato, escribime, etc. Vamos a arrancar. Damos un repasito de qué va el caso, ¿no? Llega este avión privado el 26 de febrero a la Argentina, no se sabe de dónde, de algún lugar de la Florida. Esta es parte de la cuestión que llama la atención de los fiscales que intervienen en el caso. Hay una investigación penal, hay un fiscal penal económico, Claudio Navarrial, y hay un fiscal anticorrupción, el fiscal de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Les llama la atención, entre otras cosas, y no se sabe todavía, la ANAC no tiene idea de dónde corno vino el avión, si de Opaloca o de Fort Lauderdale. Esa es una de las primeras cuestiones. Llega acá el 26 de febrero, el avión pertenece a una empresa que se llama Koch Global Enterprise LLC, constituida en la Florida. Esa empresa tiene 2 managers, no podemos saber quiénes son los accionistas, por esos acuerdos son privados, pero sí podemos saber quiénes son los directores, que habitualmente tienen alguna relación con la propiedad, digamos, el beneficiario final de lo que hace, de las cuentas bancarias que tiene, de los inmuebles que compra o de los negocios que gana en otro país esa empresa. Bueno, esos directores son Leonardo Scaturice y Diana Marquardt, esta mujer que es como la esposa en los papeles de Leonardo Scaturice, que dicen que él estaría utilizando para tratar de conseguir la green card que nadie le da. Esa empresa sería la dueña del avión. El avión llega con esta persona, Laura Belén Arrieta, ya vamos a hablar un poco más de ella. Pasa por la aduana, no la controlan, la persona que la recibe en la aduana y que le hace como una especie de salvoconducto, pasa a ella y después se cierra la persiana y empiezan a controlar a todo el mundo. Se llama Silvana Abalsamo da Silva, era la subjefa, la segunda a cargo de la aduana en Aeroparque. Es esta persona que se ve en las fotos, que la recibe con una sonrisa y le abre como este salvoconducto.
Bueno, el caso se conoce el 10 de marzo, o sea, pocos días después, por Carlos Pañi en su programa. Alguien le tira esto, digamos, sí, a alguien quieren joder con esto, yo no tengo ninguna duda. Mi punto es, bueno, no me importa, porque entonces no hablemos de nada en la Argentina, porque siempre quieren joder a alguien y el que es jodido, aquel que es objeto de que lo jodan, dice, yo soy de los buenos. Bueno, ¿no? Somos grandes ya. Se conoce el caso, Adorni sale 2 o 3 días después a decir que estuvo todo bien, que se controló todo, que qué sé yo, que el avión estuvo estacionado en la Argentina y pocos días después se volvió a ir, que no hubo nada raro, ninguna irregularidad. Y en esa conferencia de prensa Adorni dice, bueno, están como queriendo decir que en las 10 valijas había dinero. El lunes vimos a otro periodista acusar infundadamente a la aduana de dejar pasar a una persona con valijas llenas de dinero, supuestamente con algún tipo de conexión con el gobierno. Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con 10 valijas, porque las valijas no bajaron del avión. Pañi no había hablado ni de dinero ni de 10 valijas, después resultó que sí, eran 10 valijas, bultos o lo que fuere, cosa que se conoció hace algunas semanas por unas fotos que mostró Luciana Geuna en TN y que vienen de la causa penal, las consiguieron los fiscales y que muestran que efectivamente esta señora, como decíamos recién, nadie la controló, supuestamente, según Pañi, por una orden política de alguien superior del gobierno de Milei. En la causa penal hay algo más relevante, además de las fotos, que es que declara un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estaba a cargo de ese operativo, que dice, me llamó la atención porque nadie me avisó que llegó la aeronave, me di cuenta solo y fui a la pista, me quedo en el auto y observo un procedimiento extraño, dice, porque demora mucho, demoran como 10, 15 minutos, había una persona ahí, miraban las valijas, hablaban, ¿no?, en el avión, la carga, y él dice, esta persona baja del avión y le muestra un teléfono celular, que no puede decir si es de ella o es de la persona a la que se lo muestra, pero le muestra Laura Rieta su teléfono o un teléfono a personal de la aduana, como si estuviera mostrando un mensaje que dijera algo así, podemos imaginar, o esta es la hipótesis, que dijera algo así como déjala pasar, ¿no? La mujer pasa, le hacen este salvoconducto y cuando salen estos videos tiene que salir nuevamente Adorni y en ese caso lo que él dice es, bueno, no, la aduana no tiene ninguna obligación de controlar todas las valijas. Yo hice un hilo de Twitter explicando que esto es verdad, hay normativa, resoluciones, etcétera, el código aduanero, que digamos, los procedimientos son en realidad digamos, aleatorios, tienen alguna sistematicidad. No es que se controla a todo el mundo, que la ley diga que hay que controlar a todo el mundo, aunque es cierto que desde hace muchos años en la Argentina todas las valijas, todo lo que traemos, todos los que viajamos y atravesamos las fronteras, pasa todo nuestro equipaje por los rayos X para ver qué es lo que traemos. Si bien no es obligatorio por ley. Ahora, que no sea obligatorio controlar a todo el mundo no quiere decir que pueda ser arbitrario. Y en este caso fue evidentemente arbitrario. Le hicieron un salvoconducto, levantaron la ventana para ella y la volvieron a bajar para el resto de los pasajeros y esto se ve claramente en las fotos. Esto se pone, por supuesto, en el contexto de que Arrieta estaba encargada de la CEPAC en la Argentina, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que logra vincular al gobierno de Javier Milei con la derecha o la ultraderecha trampista, a través también de una sociedad en la que participa Leonardo Scaturice, esta es información que ya se conoce, y que, digamos, permite que el gobierno de Javier Milei se vincule con gente relacionada con Trump, con la derecha, que sea esta CEPAC en la Argentina en diciembre de 2024. Después Milei viaja a Washington para la CEPAC de Estados Unidos en Washington, se saca la foto con Trump. Bueno, Scaturice tiene vestido, por supuesto, un señor muy bien de tuxedo, de smoking, su foto con Trump, su foto con Vance, el vicepresidente estadounidense, etc. Pero después se conoce también que el gobierno argentino, digamos, la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado del gobierno argentino, había firmado con una empresa también de Scaturice y en la que también aparecen como managers, no solo Scaturice, sino la propia Arrieta y otras personas más, firma un contrato de intermediación con una empresa también constituida en la Florida, Tactic Coq LLC, que es una empresa que supuestamente va a intermediar entre la CIDE y sus pares estadounidenses, no sabe muy bien para qué, para lograr, no sé, intercambio de tecnología, capacitación o lo que fuere. Cosa bastante extraña, porque las relaciones de Estado a Estado se realizan a través de la Cancillería o de los presidentes o lo que fuere. Porque uno contrataría, el contrato es realmente, digamos, irrisorio, es un contrato de $10.000 por mes. No es que están armando todo eso para darle $10.000 a una empresa, a un tipo que es mega millonario. Los negocios no son esos, ¿no? Esto es obvio.
Pero ¿por qué la Argentina contrataría una empresa para que haga intermediación con las autoridades de otro país, cuando pueden directamente vincularse autoridades con autoridades? No hace falta meter una empresa en el medio, una empresa, de nuevo, de Escaturice. ¿Este contrato por qué se conoció? ¿Por el Estado argentino, que informa y es muy transparente y hay acceso a la información? No, se conoció porque las empresas de lobby en Estados Unidos tienen obligación de registrarse cuando hacen lobby para un agente extranjero frente al gobierno de Estados Unidos, tienen obligación de informárselo al Departamento de Justicia. Y así lo hicieron, y esto se publica en un sitio online del Departamento de Justicia, y alguien en la Argentina lo encontró, no fui yo, y se hizo público. Bueno, empecemos por la relación de Leonardo Scaturice y de también Laura Rieta, la valijera del avión privado, con Daniel Haddad. Te cuento primero qué es lo que se viene diciendo en los medios. En realidad, el único medio que viene publicando cosas sobre esto es la revista Noticias, puntualmente en notas de Rodis Recalt. Hay ahí dos informaciones. La primera, que ya Noticias había publicado en el año 2015, unas escuchas supuestamente ilegales que se habían logrado obtener a través de un juez, pero en una maniobra. En ese contexto, Estiuso consigue que un juez, Torres, se ponga a escuchar una serie de empresas, Darkstar y C3 Consulting, esta empresa que supuestamente era de Scaturice. Noticias publica unas conversaciones de agosto de 2013 en las que Haddad supuestamente lo llama a Scaturice y Scaturice le da esta información que Haddad le da a él a la CIDE, y esa información que Haddad supuestamente le da a Scaturice, lo que le dice es que Jorge Lanata, el periodista Jorge Lanata, ya fallecido, estaba viajando a las Islas Seychelles a investigar el patrimonio o a buscar el patrimonio supuesto de Néstor Kirchner. Esto es algo que Noticias en 2015 dice que Haddad, en agosto de 2013, le dice a Scaturice, quien a su vez se lo dice a la CIDE. Este dato volvió a aparecer ahora cuando surge el tema este del avión. Y el segundo dato, que lo da también Rodis Recalt en Noticias hace muy poco, es que la valijera Laura Rieta sería empleada de una empresa que se llama Boreno SRL, esto yo puedo confirmar lo que sí, que es empleada de esa empresa, y que esa empresa, una empresa textil, sería de una persona que se llama Mario de la Fuente, que sería amigo y socio de Scaturice, pero que casualmente es también el yerno de Daniel Haddad, dice Rodis Recalt. Una de las hijas de Daniel Haddad, Camila, se habría casado este año, hace muy poco, en abril o marzo, con una persona que se llama Mario de la Fuente, que sería jefe de la valijera Arrieta. O sea, Arrieta, la persona que viene con estas valijas en el avión privado de Scaturice, es empleada, dice Rodis Recalt, de una empresa del yerno de Haddad, ¿no? Estos son como los dos datos que se conocen. ¿Qué es lo que podemos sumar a esto? Lo primero que te quiero contar es que en diciembre de 2017, el 28 de diciembre de 2017, Haddad le vende un departamento en Miami a una empresa de Scaturice. Es en el edificio Continuum, ese mismo edificio en el que yo conté la operación anterior que puse en redes, esa operación de casi 7 millones de dólares que hace Scaturice con su supuesta mujer gringa para comprar 2 lofts en ese mismo edificio con una hipoteca sobre esos lofts que se vuelve a pedir 2 años y medio después y que justo coincide, miralo ese video, que justo coincide con el día en el que sale el avión. O sea, Scaturice se vuelve a hacer una hipoteca sobre esos bienes y se consigue una operación que le permite blanquear 6 millones de dólares justo el día que el avión sale para Argentina. En ese mismo edificio, pero en 2017, Haddad le vende un departamento a una empresa que se llama Continuum South 1603 LLC. Esto es muy habitual, ¿no? Que se le pongan nombres a las empresas, a las corporaciones, a las sociedades que se constituyen, que es el nombre del inmueble que vas a comprar. Esto digo para facilitarle la vida a los investigadores, está bueno. Esa compañía tiene como único manager a Scaturice. Tiene también, te dejo una chinche acá, tiene como manager en algún momento y como agente residente a un tipo que se llama Gastón Markevich. Vamos a hablar después de Gastón Markevich, pero es importante esto. Gastón Markevich es un mega millonario, trillonario, diría hoy, tipo con negocios agroindustriales en Estados Unidos, representa al fondo de inversión más importante de Dubái. De hecho, intervino para el gobierno de Milei, intentar en algún momento conseguir dólares de Dubái, lo podés googlear esto. Gastón Markevich tiene vinculación con la empresa OCP Tech, o Tech, esta empresa que es la más importante que consigue negocios, sobre todo a partir de 2019 en la Argentina,
La OCP viene de Optimum Capital Partners, que es la empresa insignia de Gastón Markevich. Después vamos a hablar de esto. Y tiene además Gastón Markevich departamentos en ese mismo edificio. Evidentemente, Markevich y creo que Daniel Haddad y Escaturice se conocen de ese edificio. Entonces, esta empresa se crea, la empresa que va a comprar el departamento, se crea 2 meses antes de la compra, ¿no? El 23 de octubre de 2017, Escaturice aparece creando esta empresa como manager, esta empresa Continuum South 1603 LLC, y 2 meses después esa empresa le compra un departamento a Haddad. Y vos decís, bueno, ok, ¿cuál es el problema? Digamos, yo le puedo vender un departamento a Darth Vader, ¿qué tiene que ver? Pero hay algunas cositas para considerar. Lo primero que hay que considerar es que a pesar de que esa empresa se constituye antes de que Escaturice compre o de que la empresa compre el departamento de Daniel Haddad, cuando constituye la empresa declara como domicilio el de Daniel Haddad, o sea, declara como domicilio esa empresa, como domicilio de la sede social, el domicilio del departamento que todavía era de Daniel Haddad. Esto es un poco raro, ¿no? Primera cuestión, porque todavía no era de la empresa, lo iba a comprar 2 meses después. Esto mismo ocurre con otra empresa en la que aparece como único director también Escaturice, MDELM LLC. Yo creo que estas son siglas MDELM de personas, hay que pensarlo un poco más, los invito a pensar sobre eso. Una empresa creada en noviembre de 2017, o sea, también antes de que la empresa Escaturice compre el inmueble de Haddad, y en esa empresa MDELM Escaturice también pone como domicilio el domicilio que todavía es de Haddad, porque es un domicilio que otra de sus empresas va a comprar 2 meses después. Esto llama un poco la atención. Otra cuestión que llama la atención es que, al igual que había ocurrido con esos otros departamentos que yo comenté en el otro video, en el caso del departamento que Haddad le vende a Leonardo Escaturice, Escaturice tampoco lo paga. Y ocurre lo mismo, esta operación bastante extraña en la cual el propio vendedor le presta la plata al comprador para comprar el departamento y hacen una hipoteca sobre ese inmueble, en este caso de $1.400.000, que le presta Daniel Haddad a Leonardo Escaturice o a una sociedad manejada por Leonardo Escaturice para que le compre este departamento, el departamento 1603 de la Torre Sur del Continuum en South Beach. Esa hipoteca se salda el 5 de marzo de 2020, termina. Y acá viene otra cosa extraña, que es que no solo Escaturice, digamos, declaraba como propio el domicilio de Haddad antes de que fuera suyo, o sea, antes de comprar ese departamento lo declara como propio en la sociedad que compra ese departamento, pero en otra sociedad también, sino que al revés también, o sea, Daniel Haddad y su esposa en una sociedad que se llama My Estates Corp. 2, una sociedad que tenían constituida desde 2012, desde mayo de 2012, junto con otra, My Estates Corp. 1, yo creo que vinculada al momento de las operaciones de venta de C5N, Radio 10, etc., porque My Estates Corp. 1, que hoy no aparece como una sociedad de ellos, pero que inicialmente sí lo era y que tiene como único director en realidad una persona que es empleada de Infobae, pero esa sociedad, por ejemplo, My Estates Corp. 1, es autorizada en diciembre de 2012 a emitir acciones por $100 millones. Bueno, My Estates 1. My Estates Corp. 2, en esa sociedad constituida en mayo de 2012, Daniel Haddad y su esposa Viviana Socco declaran desde 2018 hasta julio de 2023, es decir, mucho después de haber vendido el departamento, incluso mucho después de haber saldado la hipoteca. La hipoteca Escaturice la termina de pagar en marzo de 2020, hasta julio de 2023, en otra sociedad, Haddad y su esposa declaran como su domicilio ese domicilio que era de Escaturice desde diciembre de 2017. Es bastante raro esto, ¿no? Yo vendo mi departamento, me voy a vivir a otro lado y abro una sociedad y sigo declarando como mi domicilio el domicilio que ya vendí. Y a la vez, el tipo al que se la vendo, que le presto yo la plata para que me lo compre, él también antes de comprármelo declara como su domicilio el que en realidad es mío. Es todo bastante extraño. Ese departamento que Daniel Haddad le vende a una empresa manejada por Escaturice, empresa que se crea el 23 de octubre de 2017, un día después de las elecciones de mitad de mandato de Macri, por cierto, y que compra un departamento 2 meses después, y lo que ya vimos de los domicilios. Es significativo ese domicilio también porque es el domicilio que aparece como declarado por otra sociedad entre 2019 y 2025 que es muy importante, que es una sociedad que se llama C3IG LLC. C3IG LLC. ¿Por qué es relevante C3? Bueno, porque como anticipé y vamos a ver con más detalle más adelante,
En 2012, Scaturice crea con un socio que se llama Flavio Cristian Chiari una empresa en Argentina que se llama C3 Consulting Sociedad Anónima. Las acusaciones son que esa era la empresa que o le vendía cosas a la CIDE o usaba información de la CIDE o tenía alguna vinculación con cuestiones de inteligencia oficiales, oficiosas, paralelas o lo que fuera, y que dicen algunos es la que estuvo detrás de la denuncia anónima que le llega a Patricia Bullrich contra Gómez Centurión y que lo expulsa a Gómez Centurión de la aduana cuando el tipo quería investigar el contrabando, el narcotráfico, etc. Vamos a hablar de eso después. Esa es C3 Consulting Sociedad Anónima. Eso se crea en Argentina, lo crea Scaturice y su socio Flavio Cristian Chiari en Lanús en enero de 2012. Un mes después, en febrero de 2012, Scaturice también aparece creando una paralela, una C3 en Panamá. Se llama C3 Consulting Sociedad Anónima, pero Panamá. Un mes después, febrero de 2012. ¿Quiénes eran sus socios? También Flavio Cristian Chiari y otro tipo que se llama Federico Pauls o Pols, que supuestamente está relacionado con Frank Holder. Ahora vamos a ver quién es. Federico Pols se casa y se va a vivir a Panamá y se casa con una Miss Venezuela muy conocida. Y es un tipo supuestamente relacionado con Frank Holder, que es un ex agente de la CIA que hacía cuestiones para la CIA en Argentina en la época del menemismo y que se reconvierte, se ve que esto se puso un poco de moda, ser un servicio de inteligencia o lo que fuera, y se reconvierte creando empresas que le daban servicios privados a otras empresas de consultoría, Sarasa Sarazán, ¿no? Inteligencia, información, consultoría, tecnología, consulting, Sarasa. Y que es un tipo al que supuestamente se relaciona Scaturice en Estados Unidos para armar el imperio que arma y para conseguir, por ejemplo, asociarse a Cisco Systems y para llegar al gobierno de Estados Unidos y para armar un imperio que le vende tecnología a media América Latina y especialmente a la Argentina. ¿Sí? Entonces, C3 Consulting Sociedad Anónima en enero de 2012 en Argentina, C3 Consulting Sociedad Anónima en Panamá en febrero de 2012 y luego aparece en abril de 2016, ya sobre el gobierno de Macri, y en el medio del escándalo, primero de Panama Papers y segundo de la aduana, de Gómez Centurión, etc., se crea esta otra sociedad, C3 IG LLC, en la Florida. Y esa sociedad tiene como domicilio la casa que le había vendido Daniel Haddad a la otra sociedad y tiene ese domicilio de 2018 a 2025. Durante mucho tiempo declara ese domicilio que ya no era de Daniel Haddad desde 2017. Así que siempre aparece como un domicilio muy importante. Dos cosas más sobre C3 y GLLC. Inicialmente, Scaturice aparece como manager en esa sociedad creada en 2016 junto con otra persona que se llama Luis María Casín H., Luis María Casín hijo. Es un abogado, quien es el padre, paréntesis, Luis María Casín padre, fue el abogado de todos los acusados en la causa del Batallón 601 del Ejército, un personaje hermoso. El hijo de Luis María Casín hijo, es manager con Leonardo Scaturice, pero siempre ex milicos, ex polis, ex inteligencia, seguramente cuestiones todas casuales. Aparece como manager Luis María Casín hijo con Leonardo Scaturice, inicialmente en esa sociedad C3 IG LLC. No la busque porque no la vas a encontrar, no se llama más así. Desde 2019 cambió su nombre, van ayornándose las sociedades. Se llama TPN Advanced Tech Solutions. Pero ¿quién es además Luis María Casín hijo? Luis María Casín hijo aparece vinculado, digamos, señalado en una sociedad, en los Panama Papers, etcétera, en una sociedad constituida en Panamá, en otra, abro una línea, que se llama Mercier International, buscala, es una sociedad en la que fue acusado de armarle un esquema de lavado de dinero a Néstor Grindetti, ¿sí? Ex intendente de Lanús, vinculado durante mucho tiempo al gobierno de Macri, un tipo amigo de Macri desde muy chiquitos, pero además, reitero, intendente de Lanús, de dónde son Scaturice, Flavio Cristian Chiari, son todos de Lanús, ¿sí? Y la segunda cuestión que te quiero señalar es que esa empresa que constituyen en Panamá, la paralela a la C3 Argentina, C3 Consulting Sociedad Anónima Panamá, que se crea en febrero de 2012, es una sociedad que también cambió su nombre, también en 2019, y pasó a llamarse Andrómeda Group Latam. Pone una chinche ahí porque esa sociedad va a aparecer como relevante con un contrato importante en la Argentina, acompañada de las debidas notas del medio del que estamos hablando, vinculado a Daniel Haddad, de Infobae, en un contrato en la pandemia.
relacionado con la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hablar de eso después. Y otras dos personas que aparecen vinculadas más adelante en el tiempo, como managers, residentes, etc., siempre son roles de ese tipo. A C3IG LLC, esta empresa que suena parecida a las que supuestamente eran acusadas de hacer inteligencia, que tenía una par en Argentina y otra en Panamá, y ahora parece esta en la Florida, y que tuvo durante muchos años como domicilio el domicilio que era de Daniel Haddad, etcétera, etcétera. También aparecen vinculados a esa sociedad otras dos personas. Una, Gastón Markevich, que ya lo nombré, vamos a hablar después de él también. Es un tipo que en un momento tuvo un noviazgo con Nicole Neumann. A todos les surge alguna cuestión de ese tipo en algún momento. Y también aparece Aldo Javier Limardo, te lo mencioné al principio, vamos a profundizar en él después, que es un tipo que está procesado, acusado en la causa de la mafia de los contenedores, un desprendimiento de la causa de la mafia de los contenedores. En realidad era la mafia, este desprendimiento es el de la mafia de las mudanzas, vamos a hablar de eso después. Pero Limardo también aparece acá, aparece en otras cuestiones, pero también aparece acá, en esta C3. Aparece Markevich, aparece Limardo, siempre estos personajes, ¿no? Otro de los vínculos entre Leonardo Scaturice y Daniel Haddad y de Infobae es una sociedad que se llamó MCLB Media Corp, constituida en Panamá en 2014 y que se disolvió en 2019. Esa sociedad tenía como directores, los accionistas no los podés saber, porque, o sí lo sabés, pero son 3 panameños y un colombiano que ponen el nombre, pero los directivos de MCLB Media Corp eran Leonardo Scaturice, Mónica Alejandra Caminos, una abogada del estudio comercial de Pablo Cluselias. Pablo Cluselias fue el secretario legal y técnico de Macri en la época en que estas sociedades fueron creadas, porque Mónica Alejandra Caminos aparece llamativamente en distintas sociedades de Scaturice y además entra y sale a la misma vez en todas, ingresa en 2014 y sale en 2016 en MCLB Media Corp, en Andrómeda, que en realidad, te acordás, te comenté hace un rato, C3 Consulting, Sociedad Anónima Panamá, que la crea Scaturice con Chiari y Federico Pols en 2012 y que se transforma en Andrómeda en 2019 y que obtiene negocios de la Cámara de Diputados a partir de esa conversión, ya lo vamos a ver. Mónica Alejandra Caminos también entra y sale en esa sociedad, entra en 2014 y sale en 2016. Y también aparece en Darkstar Mónica Alejandra Caminos, la comercialista de Pablo Cluselias, el secretario legal y técnico de Macri. Aparece en Darkstar, que es esa empresa que también te mencioné que es acusada, apuntada por Jaime Estiuso para esa operación de, digamos, lo que dice es que había una operación de inteligencia ilegal de británica y demás, y consigue llevar adelante una serie de escuchas que después Federico Delgado, el fiscal Federico Delgado, tal vez el tipo más decente que tuvo la justicia argentina, con algunas cuestiones que podamos discutirle, por ejemplo la causa 11, cosa que en su momento hice, pero que recuerdo con mucho cariño, un fiscal muy decente que lamentablemente falleció muy joven. Federico Delgado tuvo esa causa y terminó diciendo, miren, acá no había nada, no había ninguna inteligencia británica ni nada. Darkstar era una de esas empresas acusadas y que aparecía en esa causa, también había sido creada en 2012 junto con C3 Consulting por Leonardo Scaturice, siempre con los mismos. Federico Pols, que era el, creo yo, empleado de Frank Holder, o vinculado a Frank Holder, porque aparecen vinculaciones, y Flavio Cristian Chiari. Y también aparecía Mónica Alejandra Caminos en Darkstar, en Andrómeda ex C3 Consulting Panamá y en MCLB Corta Media Corp. Entonces, en MCLB Corta Media Corp aparecen Leonardo Scaturice, Mónica Alejandra Caminos y el tercer socio, más que socio director, porque los socios de nuevo son panameños y colombianos, era Gonzalo Enrique Filgueira. ¿Quién es Gonzalo Enrique Filgueira? Un director comercial de Infobae, ¿sí? Que aparece además como director en distintas cuestiones societarias de Infobae, puntualmente de THX Medio Sociedad Anónima, que es la empresa insignia de Infobae. Pero además, Gonzalo Enrique Filgueira, cuando aparece como director de esta empresa MCLB Media Corp en Panamá, que se crea en 2014 y se disuelve en 2019, da como su domicilio el domicilio de Infobae. El domicilio es Humboldt 1550, piso 4, oficina 413. Es el domicilio de la sede social de THX Medios, o sea, no da su domicilio, da ese domicilio. Con lo cual, bueno, ahí también hay una cuestión para considerar. El último vínculo que quiero señalar entre Leonardo Scaturice y Daniel Haddad es más personal. Es el que veíamos, yo comentaba en la revista Noticias, cuando se dice que el yerno de Daniel Haddad, que se habría casado con su hija este año hace muy poquito, Mario de la Fuente, sería un socio y amigo de Leonardo Scaturice.
y que se habría casado con su hija Camila. Yo ese dato no lo pude chequear, básicamente porque no hay información. Es bastante raro, pero se casa la hija de un tipo de ese nivel de conocimiento y no hay una sola foto de los novios, no está el nombre del tipo en ningún lado. Hay un video que se filtra medio casero que hace Marcela Tiner en el que se ve a Daniel entrar a su hija, llevarla al altar y hay un tipo, un muchacho que la recibe, pero yo no sé quién es, ese dato yo no lo tengo chequeado. Pero la revista Noticias también dice que esta persona, Mario de la Fuente, que sería el yerno de Haddad y que sería amigo y socio de Escaturice, es propietario de una empresa en la Argentina que se llama Boreno SRL y de la que sería empleada la valijera que viene en el avión de las famosas valijas, Laura Rieta. Eso sí yo lo tengo chequeado. Es decir, si fuese cierto que el dueño de Boreno es el yerno de Haddad, cosa que yo no sé, pues entonces sería cierto también que la valijera Laura Rieta, y digo la valijera en un sentido coloquial porque traía unas valijas, es empleada del yerno de Haddad, ¿no? Porque ese dato sí está chequeado. El yerno de Haddad se llama Mario Héctor, no sé si es el yerno de Haddad, no, esta persona que dicen que sería el yerno de Haddad, se llama Mario Héctor de la Fuente, y junto a otro socio, Antonio Gastón Sierra, crean dos sociedades el mismo día, el 6 de diciembre de 2016, vinculadas al cuero, a la ropa de cuero. Se llaman Boreno SRL y la segunda se llama Bope SRL. Son dos sociedades creadas también ahí en la zona de Avellaneda. ¿Quiénes son Mario Héctor de la Fuente y Antonio Gastón Sierra? Son dos ex policías de la bonaerense de Avellaneda, condenados en la causa de la masacre de Avellaneda, en la causa de las muertes de Costec y Santillán, Puente Pueyrredón, Bulén, los que son muy jóvenes. No son condenados por el homicidio, pero son condenados por encubrimiento. El supuesto yerno de Haddad es condenado a 4 años de prisión y su socio, Antonio Gastón Sierra, a 3 años de prisión en suspenso. En 2006 son condenados. Y luego en 2016, 10 años después, crean estas sociedades, que está muy bien, perfectamente legal todo. Igual todo lo que estoy diciendo es perfectamente legal, porque como dije al principio no estoy acusando a nadie de nada, solo estoy contando vínculos, hechos y cosas y mostrando documentación. Llama la atención que Leonardo Scaturice, lo único que se le conoce a Scaturice previo a convertirse en un millonario, digamos, de su época en Argentina, es una relación de dependencia en el año 2008 con una empresa que se llama Donto Sociedad Anónima, que también es una empresa de cuero, una empresa muy importante, con una industria de cuero, una fábrica en Torcuato, una industria importante, exportadora de cueros, pero que tiene una particularidad bastante llamativa, que es que tiene unas autorizaciones del ENACOM del año 2017 para inscribir tecnología en una cosa que se llama REMATEL, que es el Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones, el REMATEL. De nuevo, voy para atrás. Mario de la Fuente y su socio Gastón Sierra, condenados por encubrimiento en la masacre de Avellaneda. Mario de la Fuente sería el yerno de Haddad. Crean dos sociedades vinculadas a la ropa de cuero en el año 2016. Escaturice tiene como único antecedente laboral conocido en la Argentina del año 2008 haber trabajado en una empresa exportadora de cuero, pero esa empresa exportadora de cuero tiene 2 autorizaciones del ENACOM en 2017 para inscribir tecnología en un registro especial, el registro de actividades y materiales de telecomunicaciones. Es tecnología vinculada a teléfonos. Una empresa de cueros es un poco extraño. Pero hay algo más. Estas empresas vinculadas al cuero y a la ropa de cuero, y una más que se llama Cobán, que se crea en 2022, Cobán SRL, todas vinculadas con Mario Héctor de la Fuente y Antonio Gastón Sierra, los ex policías de Avellaneda condenados en la masacre, en las muertes de Costec y Santillán por el encubrimiento, están detrás de una marca muy importante de ropa, que es la marca Bouken, ¿sí? Una marca que tiene infinidad de notas y cobertura en Infobae, entre otras cosas, pero especialmente en Infobae, una marca que viste o ha vestido a la China Suárez, a Celeste Cid, Estrellas, las minas más importantes de la Argentina, que tiene negocios en shoppings importantes de Chile, que abrió también locales en Uruguay. Los 2 ex policías condenados por encubrimiento en la masacre de Avellaneda están detrás de las sociedades que son dueñas de una de las marcas de ropa más importantes de la Argentina,
Bouken, con negocios, con locales en Uruguay, en Chile, etc. Aparecen relacionados con eso. Por ejemplo, Bope tiene domicilio en el mismo domicilio que se utiliza para registrar la marca Bouken en el INPI. Es un domicilio en Alsina 136 en Avellaneda. Además de que, bueno, son las sociedades que están detrás, esto está confirmado. Mario de la Fuente provee como domicilio un domicilio de la calle El Salvador 4644 donde está Bouken, y lo utiliza en su aparición como suplente, como director suplente en otra sociedad vinculada a Escaturice, la sociedad Mía ID, sociedad anónima de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, estas empresas de los dos ex policías bonaerenses condenados, me río para no llorar, en la causa de Costec y Santillán, son las empresas que están detrás de la marca Bouken, que llamativamente tiene algunas camperas publicadas hoy en día, unas camperas de lino y demás, 400, 500 dólares que llaman campera Haddad. Se ve que es una especie de tributo, debe haber ahí entonces alguna relación como la que señalaba la revista Noticias, pero además aparece también Escaturice en relación a Bouken. Bueno, ¿cómo se relaciona Escaturice con Bouken? Con un montón de sociedades en Estados Unidos. La primera es Bouken USA Inc., una sociedad constituida el 8 de julio de 2019. Aparecen ahí como únicos directivos inicialmente Leonardo Scaturice y alguien de quien ya hablamos, que te vuelvo a decir, pone una chinche ahí, se llama Gastón Markevich, tiene un montón de negocios en distintos lugares con Scaturice y con otra gente, tiene emprendimientos en Mar del Plata, en Punta del Este, es un exnovio famoso de Nicole Neumann, aparece también en Bouken, en la primera Bouken de Scaturice en Estados Unidos en 2019, Bouken USA Inc. Después, el 12 de julio de 2024, aparece Scaturice vinculado con Bouken Holding LLC, también en la Florida. El 20 de noviembre también de 2024 aparece Bouken FLS LLC, también en la Florida, también relacionada con Leonardo Scaturice. Y por último, el 25 de noviembre de 2024, esto es ya todo muy reciente, se crea Bouken DCS, que es una Bouken creada, DC es por Washington DC, en el Distrito de Columbia, también en Estados Unidos. Así que ahí tenés todos los vínculos que podemos mostrar entre Leonardo Scaturice, Arrieta, El Avión y distintas sociedades con Daniel Haddad desde hace un montón de años. En los próximos videos vamos a hablar de los otros temas que te conté que aparecen como relevantes, las relaciones de Leonardo Scaturice, de sus socios, de sus sociedades, de distintas personas vinculadas con él, con, por un lado, personas imputadas formalmente en la Argentina en casos de corrupción muy relevantes, de nuevo, la embajada paralela con Venezuela, la mafia de los contenedores, la mafia de la aduana, pero también con negocios millonarios en la Argentina, posiblemente lícitos, o seguramente, o en principio lícitos, de nuevo contrataciones directas, licitaciones, etcétera, un montón de negocios con el gobierno nacional, con el gobierno porteño, con la Procuración General de la Nación, con el Ministerio Público Fiscal porteño, etcétera, en las cuales aparecen Scaturice, sus socios, Gastón Markevich, toda esta gente y otros más que vamos a ir mencionando, pero en donde también se puede observar claramente digamos, la protección o la vidriera, la vitrina mediática que le da la plataforma de Infobae a cada uno de estos negocios o de estas cuestiones que van apareciendo, tanto en causas complejas como por ejemplo la de la mafia de los contenedores, como en distintos negocios con empresas que aparecen en el medio, en Infobae, como empresas ya existentes que ganan un negocio espectacular y que son empresas súper prestigiosas y demás, y que en realidad se habían creado poco tiempo antes en Panamá, etcétera, entre toda esta gente y otros más que vamos a ir mencionando. Así que mira el próximo video, no te lo pierdas. Si te gustó esto, suscríbete, bancame en los links de pago, mira el video, mostralo, déjame comentarios, mandame info, y después del segundo video voy a contar ahí cómo voy a poner a disposición toda esta información que te conté para que vos también la puedas ver y la puedas manipular y la puedas comparar y puedas hacer tu propia investigación, y ojalá veamos tus videos también sobre este y otros casos.